En una cena familiar, mamá dijo algo que me hizo hervir la sangre. Tu hermana acaba de comprar un apartamento caro, anunció con orgullo. Luego, volviéndose hacia mí, sonrió. No puedes hacerlo. Sonreí con frialdad y respondí. Lo hice hace 2 años. Ninguno de ustedes se molestó en preguntar. La habitación quedó en silencio. Me miraron sorprendidos. Luego exigieron una fiesta de inauguración. No respondí de inmediato. Esa noche me senté sola en mi lujoso apartamento, mirando mi teléfono. Mi madre me había llamado antes, invitándome a cenar. Habían pasado meses desde la última vez que hablamos y años desde que los visité. Mi nombre es Doña. Tengo 32 años y he pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome invisible en mi propia familia. Al crecer siempre fui el segundo mejor. Mi hermana menor, Melissa, era la niña de oro, la que todos amaban. Era lo suficientemente bonita, inteligente y encantadora como para conquistar a cualquiera, especialmente a nuestros padres. Si me perdía un recital de baile, nadie se daba cuenta. Pero cuando Melissa se saltó la suya, de repente todos dejaron todo para animarla. Mis calificaciones promedio me valieron sermones, pero las mediocres boletas de calificaciones de Melissa fueron celebradas como su mejor esfuerzo. Suspirando, dejé mi teléfono sobre el mostrador de mármol. La fría superficie me recordó lo lejos que había llegado, un lujo que nunca compartí con ellos. ¿Por qué había llamado mamá ahora? ¿Qué querían de mí? Bien, murmuré en voz baja. Voy a ir. Una semana después, estacioné frente a la modesta casa suburbana de mis padres. Me vestí de manera informal, jeans, una blusa sencilla y sin joyas llamativas. No quería que adivinaran la verdad sobre mi éxito. Respiré hondo y toqué el timbre. Papá abrió la puerta. Donna. ¿Estás aquí? Su voz sonaba cálida, pero sus ojos regresaron a la sala de estar, donde Melissa ya estaba asistiendo. Se sentó en el sofá, brillando como una estrella, mientras mamá y papá escuchaban cada palabra de ella. Cuando me vio, su sonrisa perfecta se amplió, pero había algo falso en ella. Oh, mira quién decidió aparecer, dijo Melissa burlonamente. Mamá se levantó de un salto. Donna, cariño, nos alegra mucho que hayas venido. Me abrazó rápidamente antes de correr de regreso al lado de Melissa. Me senté frente a ellos y observé a Melissa escanear mi atuendo con desdén. Buen intento con el look simple, Jane, bromeó. Pero las tiendas de segunda mano realmente no son tu estilo. Mantuve mi tono tranquilo. No todos necesitamos ropa cara para sentirnos seguros. Papá se aclaró la garganta con torpeza. La cena estará lista pronto. Tu mamá trabajó duro en ello. Intercambiamos una pequeña charla hasta que mamá nos llamó a la mesa. Sentado alrededor de la misma vieja mesa de comedor de mi infancia, papá servía vino para todos. Melissa inmediatamente comenzó a alardear de su trabajo. Prácticamente me rogaron que aceptara la cuenta de Johnson, dijo con aire de suficiencia. Dije que yo era el único calificado. Eso es asombroso, querida, dijo mamá efusivamente, dándole palmaditas en la mano. Entonces papá se volvió hacia mí. ¿Qué hay de ti, Donna? ¿Aún estás atrapada en ese trabajo de subgerente? Bebí un sorbo de vino lentamente, escondiendo mis dientes apretados detrás del vaso. Si tan solo supieran la verdad. Ya no era subdirector, era director de Berkshire Financial. Mi bonificación anual por sí sola era más que el salario total de Melissa. El año pasado fui nombrado uno de Semanal de Negocios es 40 menores de 40. Pero ellos no lo sabían porque nunca se molestaron en preguntar. En lugar de corregirlo, forcé una sonrisa forzada. Algunos de nosotros preferimos la estabilidad al cambio constante. Mamá intervino y le sirvió a Melissa otra ración de puré de patatas. Así es. La estabilidad te sienta bien, Donna. La conversación se prolongó así, cada comentario era más profundo que el anterior. Melissa siguió hablando de su gran salario, de lo celosos que estaban sus compañeros de trabajo y de sus planes para unas vacaciones en Hawái. Mis padres escucharon con ojos brillantes, haciéndole pregunta tras pregunta y elogiando cada palabra que decía. Ni siquiera me miraron una vez. He estado ahorrando para Hawái durante meses, dijo Melissa, echándose el cabello hacia atrás. Pero cuando se gana mucho dinero no es tan difícil. Ella me sonrió como si acabara de ganar una competencia invisible. Eso suena genial, dije apartando mi plato. Pero debería irme. Tengo una reunión temprano mañana. Gracias por la cena, mamá. Me levanté y agarré mi bolso. Mamá me acompañó hasta la puerta mientras Melissa y papá permanecían pegados a sus asientos. Fue un placer verte, cariño, dijo mamá, dándome unas palmaditas en el hombro rápidamente antes de regresar con Melissa. Mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar. Había algo extraño en esta cena. Sentí como si me hubieran invitado por una razón, pero no podía entender cuál era. Fuera lo que fuese, me sentí aliviado de irme.
De vuelta en mi apartamento, me quité los zapatos y me serví una copa de vino caro, no el barato que servían mis padres. Salí a mi balcón y miré las luces de la ciudad que parpadeaban debajo. Justo cuando me estaba relajando, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Melissa. Espero que no estés muy triste por tu aburrida vida, hermana. Supongo que no todo el mundo puede tener éxito. No te preocupes, te enviaré una postal desde Huay. Me quedé mirando la pantalla, con la ira burbujeando dentro de mí. Entonces, de repente, me eché a reír. Si tan solo supiera la verdad. Dejé mi teléfono y tomé otro sorbo de vino, contemplando la vista desde mi lujoso apartamento del piso 28. Las cosas no siempre fueron así entre mi familia y yo. Cuando era pequeña, antes de que naciera Melissa, todo era diferente. Recuerdo a mi papá lanzándome al aire y a mi mamá leyéndome cuentos antes de dormir. Pero cuando llegó Melissa, todo cambió. Ella era perfecta, siempre sonriendo, nunca llorando, con esos grandes ojos azules que hacían que todos se enamoraran de ella. Cuando cumplí 10 años, estaba claro. Melissa era la estrella y yo simplemente. Allí. Intenté con todas mis fuerzas hacerlos sentir orgullosos. Me uní a clubes, estudié hasta altas horas de la noche y hice voluntariado los fines de semana. En la escuela secundaria fui el mejor estudiante, capitán del equipo de debate y editor del anuario. Pero cuando pronuncié mi discurso de graduación, buscando entre la multitud a mis padres, sus asientos estaban vacíos. En su lugar habían llevado a Melissa a su competencia de baile. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que hiciera lo que hiciera nunca sería suficiente. Entonces dejé de intentar complacerlos y comencé a vivir para mí. Trabajé duro, obtuve una beca completa para Princeton, me gradué como el mejor de mi clase y conseguí un trabajo en Berkshire Financial. Al cabo de 5 años, ya estaba liderando mi equipo. Hace 3 años, me convertí en director financiero, un puesto con el que sueña la mayoría de la gente. Pero nunca se lo dije a mi familia. No merecían saberlo. Mientras estaba sentado en mi balcón, perdido en estos recuerdos, sonó mi teléfono. Era mamá otra vez. Hola. Tendremos una reunión familiar el próximo sábado. Todos estarán allí. La tía Carol, el tío Jim y tus primos. Queremos que vengas. Fruncí el ceño. ¿Cuál es la ocasión? Oh, solo una reunión familiar. Hay algo especial de lo que tenemos que hablar. Su voz sonaba extraña, como si estuviera ocultando algo. ¿Debería haber dicho que no? Cada parte de mí quería permanecer lejos, pero la curiosidad me atrajo. Bien. ¿A qué hora? Las 4. Y Donna trata de vestirte apropiadamente. Colgué, hirviendo de frustración. Adecuadamente, como si normalmente apareciera con aspecto de desastre. Llegó el sábado y me paré frente a mi armario pensando detenidamente qué ponerme. Finalmente elegí un vestido negro sencillo Chanel, pero lo suficientemente sutil como para que solo alguien que supiera de moda se diera cuenta. Para la mayoría de la gente parecía sencillo, pero costaba más de lo que Melissa ganaba en un mes. Cuando llegué a la casa de mis padres, los autos llenaron el camino de entrada. El sedán de la tía Carol y la camioneta del tío Jim estaban cuidadosamente estacionados afuera. Respiré profundamente y entré. Doña, exclamó tía Carol, abrazándome fuerte. ¿Ha pasado tanto tiempo? Mírate, ya crecido y con un aspecto tan sensato. Forcé una sonrisa. Qué bueno verte, tía Carol. Durante los siguientes 15 minutos hablé con familiares que apenas conocía. Mientras tanto, mis ojos seguían desviándose hacia mis padres y Melissa. Estaban acurrucados en un rincón, susurrando y mirándome de vez en cuando. Fuera lo que fuese lo que estuvieran planeando, parecían entusiasmados. Finalmente, mamá llamó a todos a la mesa del comedor. Se había ampliado para acoger a los 15 miembros de la familia. Una vez que estuvimos sentados con platos de comida, ella se levantó y golpeó su vaso con una cuchara. Los hemos reunido a todos aquí hoy por una razón muy especial, dijo, sonriendo con orgullo. Melissa tiene una maravillosa noticia que compartir. Melissa se puso de pie y se aclaró la garganta dramáticamente. Hace 2 semanas, anunció con la voz llena de orgullo, compré un apartamento en Weststreet Heights. La sala estalló en aplausos. Weststreet Heights era una zona agradable, mejor que la mayoría, pero ni de lejos la mejor. Es un hermoso apartamento de 2 habitaciones, continuó Melissa. Mamá y papá ayudaron con el pago inicial, por supuesto. Ella les lanzó un beso y ellos le devolvieron la sonrisa. ¿Cuándo es la fiesta de inauguración? Preguntó el primo Bren en voz alta. Melissa sonrió. Oh, aún no lo he decidido. Todavía estoy logrando que todo sea perfecto. Sonreí para mis adentros y tomé un sorbo de agua. Bien por ella. Fue un buen logro, incluso si necesitaba la ayuda de nuestros padres. Entonces mamá se volvió hacia mí y alzó la voz para que todos pudieran oírla. Donna, no has felicitado a tu hermana. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Melissa se rió.
Probablemente simplemente esté celosa. No todo el mundo puede permitirse una propiedad en este mercado. Mis padres intercambiaron sonrisas engreídas. Luego mamá añadió: bueno, pasará mucho tiempo antes de que Donna pueda igualar este logro. La propiedad inmobiliaria es para personas con carreras reales. La habitación quedó en silencio. Todos esperaron mi reacción. Esperaban vergüenza, tal vez lágrimas o tartamudeos de excusas. En cambio, me reí. Una risa fuerte y genuina. En realidad, dije recostándome en mi silla, compré mi casa hace 2 años. La sonrisa de Melissa vaciló. ¿Un condominio, quieres decir? ¿O una casa adosada? Tomé otro bocado de comida, masticando lentamente, dejando que la tensión aumentara. No, respondí con calma. Es un apartamento. 4 dormitorios, unidad de esquina, con una terraza envolvente en Laxide Tower. Los jadeos llenaron la habitación. Laxide Tower era la dirección más lujosa de la ciudad. «Eso es imposible», espetó Melissa. «Eres un gerente intermedio. No podrías permitirte un armario de escobas en Laxide». Me sequé los labios con una servilleta. He sido director financiero de Berkshire durante 3 años. Mi salario y mis bonificaciones son cómodos. La sorpresa en sus rostros no tiene precio. El tenedor de papá golpeó su plato. «Director financiero», repitió. «¿Por qué no nos lo dijiste?» Lo miré directamente a los ojos. Ninguno de ustedes preguntó nunca. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Luego la expresión de mamá se suavizó, aunque su sonrisa parecía forzada. «Cariño, son noticias maravillosas», dijo, tratando de sonar cálida. «¿Cuándo vas a celebrar tu inauguración de la casa? Nos encantaría ver este apartamento». «Tuve mi inauguración hace 2 años», respondí fríamente. «Con amigos». La sonrisa de mamá se puso rígida. La cara de Melissa se puso roja de ira. El resto de mis familiares me miraron con renovado interés, como si me vieran por primera vez. El tío Jim levantó su copa. «Bueno, felicidades, Donna. Es un gran logro». Otros murmuraron su acuerdo mientras mis padres y Melissa permanecían congelados en un silencio atónito. A medida que la cena se prolongaba, noté que de repente todos querían hablar conmigo. Las personas que me habían ignorado durante años ahora estaban pendientes de cada una de mis palabras, pero no me quedé mucho después de mi revelación. La atmósfera se había vuelto insoportable. Mis parientes adulándome, Melissa enfurruñada en un rincón y mis padres alternando entre la conmoción y un inquietante afán por volver a conectar. Me excusé después del postre, diciendo que tenía una reunión temprano. «Pero mañana es domingo», protestó mamá, siguiéndome hasta la puerta. «Los mercados globales no duermen», respondí. No era del todo falso. Tuve una llamada a nuestra oficina de Tokio, pero no hasta más tarde. El viaje a casa fue liberador. Durante años les había ocultado mi éxito, en parte por despecho, en parte porque sus opiniones ya no me importaban. Ahora que la verdad salió a la luz, me sentí más ligero pero también incómodo. Mi apartamento me recibió con su comodidad familiar. Me quité los zapatos y me hundí en el sofá, mirando las luces de la ciudad a través de las altas ventanas. Los acontecimientos de la cena seguían repitiéndose en mi mente. De repente, todo cobró sentido. La invitación a cenar al azar la semana pasada, la reunión familiar de hoy, habían planeado mostrar su éxito y al mismo tiempo hacerme parecer un fracasado. Querían avergonzarme delante de todos. Pero las cosas no salieron como esperaban. Ahora estaban luchando por lidiar con esta nueva realidad donde yo no era la decepción que pensaban. Todavía estaba pensando en ello cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue papá. Entonces, mamá. Luego Melissa. Lo puse en silencio y en su lugar vi una película. Lo que quisieran podría esperar hasta la mañana. Cuando revisé mi teléfono al día siguiente, había 17 llamadas perdidas e innumerables mensajes. La mayoría decía cosas como «me llámanos inmediatamente» o «no necesitamos hablar». Los ignoré y seguí con mi domingo. Yoga, almuerzo con amigos y preparación para la próxima semana laboral. Por la noche, los mensajes se volvieron más urgentes. Finalmente apareció un largo texto de mamá: «Donna, necesitamos hablar contigo. Tu padre y yo hemos pensado en esto detenidamente. Siempre hemos ayudado a Melissa financieramente porque pensamos que estabas luchando demasiado como para pedir ayuda. Ahora que sabemos lo bien que te está yendo, creemos como familia que debemos apoyarnos unos a otros. Melissa está teniendo problemas con los pagos de su hipoteca. Como su exitosa hermana, seguramente tú puedes ayudar. Llámanos de inmediato». Me quedé mirando el mensaje atónita. Entonces me eché a reír. Su audacia fue increíble. Después de años de negligencia, después de intentar humillarme delante de todos, ¿ahora esperaban que yo rescatara a su hijo de oro? Escribí de nuevo: «Yo no estoy interesado en discutir esto. Intentaste avergonzarme ayer y ahora me pides ayuda.
Por favor, no vuelvas a contactarme sobre esto. Pude ver los 3 puntos apareciendo y desapareciendo mientras mamá escribía y borraba varias veces. Finalmente, ella respondió, ¿tú eres siendo egoísta, Donna? Esto es lo que hace la familia. Si te niegas, estás eligiendo excluirte de esta familia. Piensa bien en esto. No respondí. En lugar de eso, me serví una copa de vino. Había una extraña sensación de finalidad en el aire. Se estaba cerrando un capítulo de mi vida. Me dolió, pero no tanto como pensé. A la mañana siguiente me puse manos a la obra. Ser director financiero de una empresa importante me mantuvo lo suficientemente ocupado como para sacar de mi mente el drama familiar. A mitad de semana casi me había olvidado de todo. Entonces mi asistente llamó a mi oficina. Señorita Williams, hay 2 personas en recepción insistiendo en verla. Dicen que son sus padres. Me congelé, mi mano flotando sobre mi teclado. Dígales que estoy en una reunión. Dijeron que esperarán el tiempo que sea necesario, respondió vacilante. Suspiré, sopesando mis opciones. Dame 5 minutos y luego envíalos. Ordené rápidamente mi escritorio y me arreglé la chaqueta del traje. Cuando mis padres entraron, sus ojos se abrieron al ver mi oficina de la esquina con sus vistas panorámicas de la ciudad. Bonito lugar, dijo papá, con la mirada fija en los premios y certificados en mi pared. Gracias, dije fríamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Mantuve mi tono profesional como si fueran otros visitantes inesperados más. Mamá dio un paso adelante. Donna, tenemos que hablar sobre la situación de Melissa. Ella está luchando con los pagos de su hipoteca y con tu éxito financiero. No, lo interrumpí con firmeza. No voy a pagar la hipoteca de Melissa. La cara de papá se puso roja. Ahora escuche, jovencita. La familia ayuda a la familia. ¿Familia? Pregunté en voz baja. La familia siempre ha estado ahí para mí. Siempre me ha apoyado por igual. ¿Siempre has estado presente en mis momentos importantes? Se quedaron en silencio, incapaces de responder. Se miraron incómodos. Eso es diferente, dijo mamá rápidamente. Melissa necesitaba más atención. Ella era más sensible. Y ahora necesita dinero, así que de repente sois familia otra vez. Negué con la cabeza. ¿No pensaste en mí como familia cuando te perdiste mi graduación de la escuela secundaria o olvidaste mi graduación universitaria? ¿O durante todos los cumpleaños y días festivos que pasé solo? Estás siendo ridículo. Eteto, papá. Biológicamente sí, ustedes son mis padres, dije con firmeza. Pero ustedes dejaron de actuar como padres hace años. Me levanté señalando el final de la reunión. Tengo trabajo que hacer. El rostro de mamá se endureció. Si nos das la espalda ahora, te arrepentirás. Al final, la familia es todo lo que tienes. Tengo amigos que han sido más familiares para mí que tú, respondí con frialdad. Presioné el intercomunicador. Nancy, por favor, acompáñalos. Después de que se fueron, evité las invitaciones a tomar algo después del trabajo y a almorzar los fines de semana. En cambio, me quedaba en mi apartamento o salía a correr largas distancias por la orilla del río. Casi un mes después, mi teléfono sonó con un número desconocido. Hola, respondí con cautela. Donna, soy tía Carol. Me relajé un poco. La tía Carol siempre había sido amable, aunque no éramos particularmente cercanos. Hola, tía Carol. ¿Qué pasa? Pensé que deberías saber lo que está pasando, comenzó vacilante. Tus padres les están diciendo a todos que su hija trabajadora no ayudará a su hermana en apuros. Te están pintando como egoísta. Suspiré. Es verdad. ¿Acerca de que no los ayudé? Sí, es verdad. No voy a pagar la hipoteca de Melissa. ¿Puedo preguntar por qué? Caminé por mi sala de estar. Tía Carol, ¿recuerdas mi graduación de la escuela secundaria? Por supuesto. Fuiste el mejor estudiante. Tu discurso fue hermoso. Mis padres no estaban allí. En su lugar fueron al recital de baile de Melissa. Tampoco vinieron a mi graduación universitaria, ni a mi primer ascenso, ni a mi segundo ascenso. Ni siquiera llamaron. La tía Carol guardó silencio por un momento. No lo sabía, dijo en voz baja. Gracias por hacérmelo saber, respondí. Te lo agradezco. Después de colgar, caminé hacia mi balcón y miré el horizonte de la ciudad. Estaba siendo insensible, tal vez, pero años de abandono me habían enseñado a protegerme. Mis padres habían tomado su decisión hacía mucho tiempo, eligiendo repetidamente a Melissa antes que a mí. Ahora podrían vivir con las consecuencias. A la mañana siguiente decidí actuar. Abrí mi computadora portátil y reservé unas vacaciones de 3 semanas en Europa, algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. París, Roma, Barcelona. Quería ver los lugares que siempre había soñado visitar. Antes de irme, bloqueé el número de Melissa después de que ella me envió otro mensaje de texto enojado. Luego hice lo mismo con los números de mi padre y de mi madre. Fue drástico pero necesario. No podía seguir volviendo a su drama. El día antes de mi vuelo almorcé con mi amiga más cercana,
Tara. Nos conocimos en la universidad y ella había sido mi apoyo en cada hito profesional y crisis personal. Entonces, ¿realmente los estás cortando? Preguntó mientras nos sentábamos en nuestro café favorito. Ya lo hice, respondí untando mantequilla en un trozo de pan. ¿Qué pasa ahora? No lo sé, admití. Pero estoy listo para descubrirlo. El día de mi vuelo llegué temprano al aeropuerto, me registré y me acomodé en mi asiento junto a la ventana. Justo cuando las azafatas cerraban las puertas, mi teléfono sonó con una notificación por correo electrónico. Era de una dirección desconocida, pero el asunto decía, de papá. Dudé y luego la abrí. Donna, tu madre y yo estamos decepcionados por tu comportamiento infantil. Bloquear nuestros números, negarnos a hablar de asuntos familiares. Así no es como te criamos. Melissa está pasando apuros y, como su hermana, tienes la responsabilidad de ayudar. Hemos tenido que echar mano de nuestros ahorros para cubrir los pagos de su hipoteca. Esto no es justo para nosotros. Me quedé mirando la pantalla por un momento, luego apagué mi teléfono sin responder. Cuando el avión despegó, me recliné en mi asiento y cerré los ojos. Por primera vez en años me sentí libre. Durante las siguientes 3 semanas, exploré el arte, la historia y la cultura. Caminé por las calles de París al amanecer, vi el atardecer desde una playa de Barcelona y comí helado junto a la Fontana de Trevi. Tomé cientos de fotos pero no compartí ninguna en las redes sociales y estos momentos eran solo para mí. En mi última noche en el extranjero, sentado en un pequeño café de Roma, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo debajo de mis costillas, pero el ardiente resentimiento se había desvanecido. Mis padres y Melissa habían tomado sus decisiones. Habían elegido viajes de favoritismo, manipulación y culpa. Ahora era mi turno de elegir por mí mismo. Levanté mi copa hacia el cielo nocturno y sonreí. Por seguir adelante. Suscríbete para recibir más historias sobre la justicia, el karma y cómo encontrar tu propio camino. No te arrepentirás.